A ver, la Municipalidad de Lima está como Pedro Castillo, ¿no? O sea, hicieron lo que hicieron, pero al final se defienden con que no se ejecutó. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, claro, hay una denuncia bastante seria de que el municipio de Lima está organizando movilizaciones con dinero de la municipalidad, es decir, con dinero público. Y esto lo digo porque hoy se han montado una marcha, ¿no es cierto?, que es por la vida y la familia, si mal no recuerdo, y que, pues, se oponen directamente a la unión civil. Lo que veo aquí es que están actuando en función a la agenda del propio alcalde, el señor Rafael López Aliaga, y eso tampoco es que se deba permitir, o sea, no tendría por qué usarse dinero público para sus propios fines, ¿no? Además que él ha sido el que ha convocado finalmente esta movilización. Ayer por la noche se conoció un comunicado, lo tiene Gisela, del municipio de Lima, que es bastante contradictorio y queda solo más que reír, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Dice: es falso, dice, que la Municipalidad de Lima haya destinado recursos con motivo de la marcha de la vida y la familia. El servicio por 9.300 soles que fue mostrado por diferentes medios fue anulado. O sea, ¿dónde está lo falso, no? O sea, digo, no hay ninguna falsedad aquí. O sea, que lo hayan anulado después de que se haya conocido que han estado utilizando dinero público para estos fines es otra cosa completamente distinta. Ahora, yo espero que la Contraloría General de la República ya emita algún tipo de comunicado, algún tipo de investigación también en el Ministerio Público, ¿no? Ya de por sí. Además, porque hay algo muy interesante aquí, y es que se están utilizando también las redes, ¿no?, de una institución pública para promover una movilización de particulares. Por favor, ¿puedes regresar al comunicado para leerlo? O sea, nadie dice que no se debe hacer una movilización de este tipo con sus propios fines y sus propios objetivos, pero la verdad es que no sé si se tenga que hacer de esta manera. A ver, dice 3, exigimos a los medios que brinden a la población la información completa por respeto a la verdad y el ejercicio ético del periodismo. ¿De qué ética nos están hablando si la convocatoria se hizo pública? O sea, los documentos están, se pidió, ¿no es cierto?, un concurso para que alguien les venda carteles, globos, serpentinas y otras cosas más. Que luego lo hayan anulado, pues ya eso pasa por una reacción, porque claro, aquí hay la comisión de presuntos delitos. Bien, está con nosotros esta mañana Eduardo Juárez Villafuerte, que es vocero del colectivo Marcha del Orgullo de Lima, porque si algo ha pasado con la Marcha de la Familia, y es que ellos tienen permiso, ¿no es cierto?, para usar o transitar por zonas que son prohibidas para otros, ¿no? O sea, zona intangible. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. Efectivamente, desde el colectivo Marcha del Orgullo, pero no solo desde el colectivo Marcha del Orgullo, sino desde diferentes espacios, colectivas, defensoras de los derechos humanos, estamos expresando nuestro malestar y nuestro rechazo, no a la manifestación, porque como tú lo decías, las personas y los colectivos, las iglesias, todos tenemos la libertad de expresarnos libremente en un país abiertamente democrático, ¿no? Lo que cuestionamos es efectivamente que se usen recursos públicos para promocionar no esta marcha, sino discursos de odio, pero también espacios prohibidos para el uso de los ciudadanos. Ahí hay dos puntos, ¿no es cierto? A ustedes les prohibieron usar la Plaza San Martín para la Marcha del Orgullo. Explícitamente no, pero pusieron muchos, generalmente te piden una serie de documentación y nos pusieron demasiadas trabas. Y eso que nosotros tramitamos esta solicitud con muchísimos meses de anticipación. Sobre una manifestación que no era violenta para absolutamente nada. Exacto, ¿no? Entonces, porque ni siquiera esta ordenanza 2195 se contradice, porque esta hace mención a que están prohibidas las manifestaciones que atentan a la salud y a la seguridad pública. Nuestra manifestación no atenta a nada, ni a la salud ni a la inseguridad pública. Entonces, no había razón como para ponerte trabas, ¿no? Exitosa. Pero sabemos cuál es el trasfondo, que en el fondo es la homofobia, hay una agenda, ¿no?, por parte del alcalde, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo justificar esto, no? ¿Leíste ese comunicado? Sí, efectivamente. No se entiende, ¿no? O sea, él mismo... y le pide ética a los medios de comunicación que hablen con la verdad cuando los documentos han sido públicos, ¿no es cierto? Creo que los tenemos ahí. La municipalidad está aceptando que sí hubo una orden de servicio que la han cancelado. Entonces, eso tiene que ser investigado por la Contraloría. Ya un regidor del Consejo Metropolitano ha exigido que se abra una investigación, ¿no? Porque además, como tú decías, se están usando las redes sociales de la municipalidad que se pagan con presupuesto público, se está
usando presupuesto público y se está usando el espacio público para promover este tipo de iniciativas. Ok, esta es una marcha de la llamada Vida y Familia, ¿no es de cierto? la vida y la familia. Bien, que creo que también es importante defenderla, ¿no es cierto?, como institución. Sobre eso no me pongo en realidad, pero claro, si hay ya una agenda detrás y uso de recursos públicos, sobre eso hay que hablar, ¿no? Definitivamente. Y ustedes realmente tienen además aquí de alguna manera participación, porque esta marcha, yo no sé en qué momento la vida y la familia se trastoca, por ejemplo, cuando se busca, por ejemplo, que colectivos como los de ustedes tengan ciertos derechos, ¿no? Que creo que también es importante decirlo, ¿no? Sí, o sea, en esa línea nosotros nos hemos pronunciado incluso también... Se oponen a la unión civil. En relación al proyecto de unión, porque es algo que desde las organizaciones no es lo que exigimos directamente, porque consideramos que por un principio de igualdad lo que se debería garantizar es el matrimonio, porque si todos somos iguales en derechos, todos deberíamos acceder en las mismas condiciones a los mismos, ¿no? Y lamentablemente crear estas figuras especiales o diferentes de alguna forma son discriminatorias, ¿no? Pero más allá de este debate... Hay un debate, porque yo considero, por ejemplo, que el matrimonio ya está hace mucho tiempo en desuso. Tanto así que los heterosexuales pero prácticamente allá, ni siquiera lo toman en consideración, pero es ¿no? la figura jurídica vigente. Entonces, si es la figura jurídica... Y además una figura jurídica que también tendría que ser caduca, actualizada justamente en la actualidad, porque fíjate que cuando se produce un divorcio es bastante complejo romper el lazo. Probablemente, pero es lo que hay. Entonces, pero ustedes si quieren acceder a este problema porque realmente podría ser tratado por muchas personas como problema. Al problema queremos acceder a la igualdad en un país que históricamente no ha garantizado igualdad a una población. Pero no está bien en todo caso que a ustedes a través de la unión civil se les concedan derechos como por ejemplo el tema del patrimonial. Pero es que únicamente reconoce derechos patrimoniales. ¿Tú sabes cuántas familias pero creo que eso es homoparentales... importante, ¿no? Pero escúchame, ¿sabes cuántas familias homoparentales existen en el Perú? Más de 40.000. ¿Quién le reconoce derechos a estas familias? Ese proyecto no le reconoce ningún derecho. Esos niños, sabemos que hay juicios en el Poder Judicial en diferentes instancias internacionales de mujeres y hombres peruanos homosexuales, lesbianas, que están... exigiendo que se les reconozca las paternidades a sus hijos biológicos. Entonces, tenemos el caso de la compañera Darlene, ¿no? Que tuvieron a su hijo y el Estado no les reconoce la maternidad por no existir una ley de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que en el trasfondo es que nos van vulnerando Pero, ¿y si derechos? esto que tú estás argumentando se incluye dentro del proyecto de unión civil? Pero no lo incluye. Pero no lo incluye. Claro, pero es que para cierto sector esto es bastante cuestionable, ¿no? Pero no podemos desconocer, como te decía, que existe una realidad, ¿no? Y esa realidad es que existen familias, es que existen uniones, es que existen parejas, ¿no? Y eso es algo lo que no se quiere reconocer, que existe familia que no es heterosexual. Ok, pero bueno, a ver, pero el proyecto como tal, ¿para ustedes no es beneficioso en ningún sentido? Probablemente... Yo digo, a ver... Y yo le comentaba a la audiencia, ¿no? Que a veces es bastante reacia a tocar este tipo de temas, que sí es importante que ustedes tengan derechos a nivel patrimonial, porque dentro de una pareja se crean no solamente vínculos, sino que se generan compras, ¿no es cierto? Y hay vida en común, ¿no es cierto? Y hay cosas que una pareja adquiere como tal y tiene que ser reconocida de alguna forma, ¿no? Precisamente la figura del matrimonio reconoce todo lo que tú mencionas y por eso es que exigimos que el Estado reconozca en iguales condiciones los mismos derechos, porque como te decía, esta figura de unión civil solo reconoce algunos derechos, entonces, pero muchos otros quedan en el limbo, ¿no? Entonces, y existen parejas, como te decía, con familias, existen parejas con hijos, que lamentablemente no se les reconoce esos derechos. Y eso es una forma de violencia del Estado. Digo, o sea, como tal el proyecto no tendría que ser, en todo caso, de un inicio para que esto se vaya dando con el camino. Yo digo, este país es demasiado pacato en el sentido de que, por ejemplo, le cuesta debatir este tipo de temas en medios de comunicación, a nivel político, ¿no es cierto?, a nivel social, a pesar de que a nivel social ya hay como que más aceptación respecto a la condición de la comunidad LGTBI, ¿no? Sin ir tan lejos. O sea, el alcalde, ¿cuál era su discurso? Que quería que Lima sea una ciudad de primer mundo. Una ciudad de primer mundo no garantiza derechos a sus ciudadanos. Una ciudad de primer mundo restringe derechos como lo quieren hacer estos señores en el Congreso. Probablemente no, ¿no? Entonces hay una contradicción. Queremos ser un país desarrollado, pero queremos vivir yo más que restricciones sí no coincido contigo porque lo que yo estoy viendo es ciertamente un avance respecto a lo que no había antes.
Antes ustedes han tenido representantes dentro del Congreso de la República que prácticamente no han hecho nada por su comunidad. Carlos Bruce, ¿a qué se dedicó durante el tiempo que estuvo en el Congreso de la República? A mí Cabero como que no me va y me viene, ¿no? Pero ciertamente tiene al menos lineamientos o objetivos que buscan justamente que el tema al menos se traten una vez más dentro del Congreso de la República, No, es que probablemente pueden haber iniciativas y no está mal, o sea, saludamos las iniciativas de todos los congresistas que sean a favor de los derechos de las personas LGBTI. Por ejemplo, existen no solo el tema de la identidad, por ejemplo. Un proyecto de unión civil, existe un proyecto de matrimonio igualitario, existe un proyecto de identidad, de reconocimiento de la identidad de género contra los crímenes de odio, pero lamentablemente este Congreso, ¿no? O sea, no lo agenda en las comisiones en las que se encuentra, ¿no? O sea, sabemos que este proyecto de unión civil ha sido agendado con otros propósitos, ¿no? Para de repente armar cortinas de humo por ahí, porque sabemos que tampoco se va a ser aprobado en el Pleno, ¿no? Pero sin embargo vemos toda la corriente de odio que despierta y sobre todo liderada por autoridades me como estás diciendo que la iniciativa de Cabero obedece a otros propósitos y no a los reclamos justos de su propia comunidad. Lo que yo decía es que en el contexto en el que se agenda el debate es un contexto medio raro, ¿no? Okay. Porque habían muchos otros proyectos que nunca se pensaron agendar y sin embargo en un contexto medio en el que el gobierno está buscando armar cortinas de humo, se aprueba en esta comisión, ¿no? Cuando sabemos que en el Pleno no, porque incluso quienes han propuesto esta iniciativa, que ha sido también el fujimorismo, han dicho que van a votar en contra. Entonces dime, ¿cómo? Bueno, es Cabero y Marta Moyano, ¿no? Ya, pero dime, Marta Moyano es una de las lideresas del Partido Fuerza Popular. Entonces, que me digas ahora que 19 de sus congresistas van a votar en contra, porque eso es lo que han dicho, entonces ahí vemos que eso ha sido, o sea, no precisamente ha habido una agenda honesta, ¿no?, en relación a la propuesta. Honesto hubiera sido que los llamen a ustedes para conocer sus demandas. No, pero la mayoría de congresistas hace eso también, ¿no? Por ejemplo, y no solo el colectivo Marcha el Orgullo, existen un sinfín de espacios. No, pero a ver, lo que pasa es que yo entiendo de que este Congreso, como otros en realidad, a veces olvida justamente de la ciudadanía para poder concertar. Digo, las leyes deberían ser conversadas, discutidas, analizadas, propuestas, ¿no es cierto? Pero validadas en conjunto con un congresista o un grupo de congresistas, digo, para llegar a un punto en común. Claro, ¿no? pero en este caso esa iniciativa, por lo menos a los colectivos, no ha sido... Es que ese es el problema, pues, porque finalmente, ¿cuál es el nivel de representación que tú tienes dentro del Parlamento Nacional cuando no existe esa representación, digo, exacto, ¿no? Sabemos y hablamos de absolutamente todo en la vida, ¿no? Porque, digo, o sea, ¿para qué estamos legislando? O sea, estamos para avanzar, para retroceder. O sea, ¿a qué apuntamos? Si tuvieras, como tú bien dices, un país apuntando a la modernidad, estas cosas ya tendrían que haberse debatido hace mucho tiempo, ¿no? Como tú decías, ¿no? El propio proyecto de identidad de género, ni siquiera tampoco eso es un tema que me interesa. Porque, claro, si tú vas a hablar de unión debate civil, tendrías que tener también a la par, por ejemplo, una ley relacionada con identidad. Porque claro, o sea, si es una unión civil, no es que se trate gay con gay, lesbiana con lesbiano. Digo, ahora hay una diversidad muy amplia que yo incluso hasta ya desconozco. O sea, ya no sé cuáles son los criterios que se aplican, ¿no? Y que más allá de esta diversidad, o sea, lamentablemente la ausencia de estos derechos, por ejemplo, el de una ley de identidad de género que se viene debatiendo hace años o proponiendo hace años, es que estas personas que se identifican como personas trans sufren una serie de vulneraciones, ¿no?, al no reconocerles su identidad. Y está pasando en este mismo centro en el que tú trabajas, ¿no? La transfobia en el canal del costado, en la radio del costado, caribeña, ¿no? O sea, que hay todo un... se cometió un error. También hemos podido disculpar respecto a ese tema. Pero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es no reconocer la identidad de una persona. Sí, se cometió un error, la nota se retiró, no hay nada de transfobia en el sentido... No, pero fue para una mala el decisión. común, o sea, lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, quizás inconsciente... Sí, a veces el inconsciente gana de alguna manera, ¿no? Pero, claro, el sensacionalismo vende, ¿no? Y en este país, lamentablemente, cuando fomentas la discriminación, fomentas estos discursos de odio, exacerbas precisamente eso, ¿no? Lo que la gente
le gusta este morbo, ¿no? Entonces también como medios de comunicación tenemos que ser un poco cuidadosos. Como decía el propio alcalde, contradiciéndose a lo que planteaba, ¿no? Hay que ser también un poco éticos en la forma como comunicamos, porque de alguna forma estamos reforzando estos estereotipos, estos prejuicios en la sociedad, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, claro, o sea, eso es parte de, ¿no es cierto? Tampoco es que puedas cambiar las cosas de la noche a la De mañana. hecho, de Respecto somos un país altamente conservador, que todavía no entendemos exactamente que el mundo está girando en otro sentido, ¿no? Exacto. Pero por eso digo, o sea, tendríamos que tener una mejor representación que además trate de conversar con aquellos grupos o sectores que se ven afectados por diferentes tipos de temas. Yo sí creo que la unión civil debe ser esto que tiene relación directa con el tema patrimonial, porque claro, o sea, tú tienes que garantizar los derechos de estas personas. Y nosotros no estamos el caso de Luis contra. Respeto a mí sí me llamaba la atención, una gran persona, un gran nosotros gestor cultural, y a la larga cuando fallece, no le reconocen nada a su pareja, ¿no? O sea, digo, no te puedes quedar tampoco sin esa posibilidad. Pero ¿no? como te digo, nosotros no estamos en contra, pero tampoco es una iniciativa que nos sentamos representados. Pero no es que nosotros estemos bombardeando la iniciativa, que continúe su proceso, ¿no? El debido proceso, pero lo que sí, y nos manifestamos en este contexto, es que en el marco de estas iniciativas se den este tipo de manifestaciones Bien. que sabemos que promueven de alguna forma la discriminación y la violencia hacia determinados grupos. Entonces, ahora entiendo que para ustedes esto no va a prosperar, que va a quedar nuevamente a la deriva un tema tan importante para la comunidad Pero de es que ustedes. ya ha habido un análisis, ¿no? de cuáles serían los votos y sabemos que esa iniciativa lamentablemente no va a prosperar, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, que se investigue, ¿no? O sea, lo que ha pasado con la Municipalidad de Lima es el uso... ¿no? Porque los recursos públicos no se pueden utilizar para fines particulares, ¿no? Y en este caso sabemos que abiertamente el alcalde de Lima tiene Bueno, yo no lo he visto en otras gestiones municipales que se haya utilizado dinero de la municipalidad. A pesar de que se haya anulado, ya hubo un concurso, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Entonces, y está la prueba de que se ha anulado. O sea, no podemos decir que no se realizó, porque la misma municipalidad en sus redes ha compartido eso. Es una contradicción, ¿no? Claro, y para finalizar, es un sí y no. Solo mencionar también que esta misma municipalidad no solo tiene esta ordenanza 2195 de intangibilidad del centro histórico, sino también una ordenanza 2160 que promueve el respeto a la igualdad y sanciona cualquier acto de discriminación. Y nos guste o no, tenemos que reconocer, porque si tú haces un análisis de los discursos de estos movimientos, son discursos de odio, ¿no? Y eso también deberíamos cuestionarlos. Bien, Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la Eduardo Juárez invitación. Villafuerte, vocero del colectivo Marcha del Orgullo de Lima. Ya saben ustedes, también hay una marcha el día de hoy en el centro de la capital que se... en contra de la Unión Civil y organizada por el propio alcalde Rafael López Aliaga, porque finalmente su organización le ha llamado a que marchen contra la Unión Civil, en lugar de dedicarse a otras cosas, ¿no es cierto?, como hacer que esta ciudad sea mucho más vivible y más ordenada y más segura, pues estamos dedicándonos a este tipo de situaciones. Bueno, en fin.